para la mañana o para el día de hoy es un tema celestial, un tema maravilloso. El tema de nosotros para hoy es planes de esperanza, futuro y no destrucción. Planes de esperanza, futuro y no destrucción. Futuro con Dios, ¿no? Planes de esperanza, futuro y no destrucción. La gente está muy asombrada y preocupada en el día de hoy porque están pensando que no hay esperanza para el mundo, sino desesperación. Hay presidentes y naciones que se amenazan mutuamente. Uno dice: tengo un arsenal nuclear, voy a destruir su nación, soy capaz de llegar hasta allá. Y el otro riposta o contesta y dice: tenemos la capacidad o podremos barrer, desaparecer a su nación. Entonces, por eso nuestro tema de hoy, futuro de esperanza, o planes de esperanza, futuro y no destrucción. Los planes de esperanza. Bien, a nivel personal, eso es a nivel mundial, internacional, pero a nivel personal también hay gente que cree y dice: como me fue el año pasado, algunos piensan así, o el mes pasado, o la semana pasada, ¿quién sabe si hay futuro para mí? Hay gente que hasta duda de Dios y hay gente que hasta blasfema de Dios, las dos cosas, dudas, ¿será posible? Y blasfemias. Dios me quiere destruir, dicen. Dios me quiere hacer daño. Dios quiere hacer lo peor para mi vida. Y yo tengo aquí palabras de esperanza para hoy, en este tiempo. Y le invito para que abra su Biblia en Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Muy bien. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos, dice la Biblia, de paz y no de mal, para daros el futuro. Uy, qué lindo. Esto es realmente que Dios nos bendice, para daros el fin que esperáis. El futuro, bueno, yo tengo aquí, permítanme un segundito, una versión en inglés que me fascina muchísimo. Discúlpenme, lo voy a leer un momentico en inglés y les hago la traducción. Dice en inglés esta versión: For I know the plans I have for you, declare the Lord. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Escuche esta palabra linda, planes. Dios tiene planes que tengo para vosotros. Declara el Señor. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ahora voy a ponerlo en español porque me fascina esa versión que está en inglés. Lo voy a volver a repetir. Porque yo sé los planes, compárelo con su Biblia, esta otra versión, compárelo. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de prosperarte y no de mal o hacerte daño, planes de esperanza y un futuro. Me gusta esa última partecita. Dos palabras claves que aparecen allí: planes y futuro. Lo hemos leído en la versión Reina Valera. En nuestra versión dice: para daros el fin que esperáis. Entonces aquí en la versión en inglés habla de planes, habla de esperanza y habla de un futuro. Qué bonito, habla de un futuro. Esperanza, planes y futuro. Pero hay otra partecita que me gusta y dice: los planes, dice Dios, que yo tengo no son de destruirte, de hacerte daño.
Harmful, que significa herida o daño, traducido al español. Entonces, Dios no quiere dañarnos. Hay gente que cree que Dios se ha propuesto en dañarnos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios nos quiere dañar ni causarnos heridas. Una persona herida, harm, un problema, una herida, pero Dios no quiere eso. Entonces, vamos sacando ya las primeras conclusiones. La número 1 es que Dios tiene, y lo hemos leído en la versión en inglés, planes. O sea, Dios ha determinado, Dios ha trazado algo interesante para nuestra vida. Dios tiene un plan. Él ya ha hecho un proyecto. Grábalo en la mente y el corazón. Dios ha hecho un proyecto. Dios tiene un plan para nuestra vida, no de destruirnos. O sea, Él ya ha trazado, y va a una tercera palabra, destino. Dios ya ha trazado un destino. Una cuarta palabra, Dios tiene un derrotero. El destino es el lugar a donde Dios quiere que lleguemos. Y el derrotero es la trayectoria, muy importante. El destino es a donde Dios quiere que lleguemos, allá a la meta. El futuro, future, hope, esperanza. Dios tiene un destino y Dios tiene un derrotero, significa un recorrido, un camino, una senda preparada para que la recorramos con éxito y con alegría, tomados de la mano de Él para llegar al destino que Él tiene para nosotros. Ahora, lo importante ahora es lo siguiente: Señor, ayúdanos. Dios, ayúdanos a conocer lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy lo escribí en nuestro portal Plenitud, en nuestro Facebook, y escribí lo siguiente: Help us discover what you have planned and what you dream for us. Qué lindo. Señor, ayúdanos a descubrir lo que tú has planeado o preparado, y lo que tú tienes, y los sueños que tú tienes para nosotros. What you have dreamed for us. Señor, lo que tú has soñado para nosotros. Eso es lindo, lo que Dios ha soñado. Dios no ha soñado, en otras palabras, y aquí acuñamos un término grande: obsesión. La obsesión de Dios no es dañarte. La obsesión de Dios no es destruirte. La obsesión de Dios no es herirte. La obsesión de Dios, Dios está obsesionado en hacerte bien. Póngalo aquí o ponlo aquí en tu mente y ponlo en tu corazón. Dios no está obsesionado en dañarte, en crearte heridas. Dios está obsesionado en bendecirte. Dios tiene planes buenos para ti. Dios tiene futuro para ti. Dios ha programado. Quinto término: Dios ha programado. En la ingeniería de sistemas y aún en la electrónica se habla de programación. Significa algo predeterminado. En términos teológicos, en la Biblia se llama predestinación. Programado, predeterminado, predestinación. Dios ha programado un futuro para tu vida. Dios tiene planes para ti. Y en ese sistema de programación hay unos patrones mediante los cuales Dios quiere que en la trayectoria hacia el destino, en el derrotero hacia el destino, en el camino hacia el destino, en el recorrido hacia el destino, Dios ha programado episodios en tu vida. Los psicólogos hablan mucho de episodios, lapsos de tiempo en los cuales una persona pudo haber recibido heridas y traumas,
y eso lo ha marcado y le ha hecho una persona derrotada o infeliz para el resto de su vida. Entonces quiero decirte hoy, Dios ha programado hacia el destino, en el derrotero del recorrido, en ese plan de sistemas, de ingeniería de Dios, de sistemas de Dios. Dios ha programado esos episodios de tu vida para que durante el recorrido tú te sientas realizado, tú te sientas exitoso y tú te sientas feliz. Realizado, exitoso, feliz. Esos lapsos de nuestra vida, los lapsus de nuestra vida ya están programados por Dios para que tú vivas una vida agradable, que el recorrido de tu vida hacia el destino que Dios tiene, como hemos leído en Jeremías 29:11, que Dios dice: tengo planes para ti y tengo futuro y esperanza, que durante ese recorrido tengamos experiencias dulces y agradables y nuestra vida, aunque haya problemas, se convierta en una vida placentera. Número 6, término número 6, placentera, significa deleitosa. Salmo 37, Dios nos dice en su palabra: deleítate en el Señor y asimismo Él te concederá las peticiones de tu corazón. Conclusión definitiva: Dios no nos creó para sufrir. Dios no quiere, como dice la Biblia en Jeremías 29:11, no nos quiere hacer daño. Dios no te quiere hacer sufrir. Dios no es un sádico que se deleita provocándote dolor y haciéndote heridas. Por eso me gustó la traducción del inglés que les he mencionado. Los planes de Dios, the plans of God, are not harmful, no son herirte, no son hacerte sufrir, son bendecirte, son hacerte feliz. Y en ese recorrido de nuestra vida, pues claro que sí, vamos a encontrar dificultades, habrá problemas, habrá gente que te quiere hacer daño, habrá personas que te quieren herir, que te van a envidiar. Y lo quiero repetir porque ahora está grabando para nuestro mensaje de predicación de aquella canción antigua, una canción que en términos modernos, entre comillas, llamamos del Antiguo Testamento, el himno aquel que dice: no importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, porque a nombre de mi Cristo, al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, porque al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Y hay gente que ha sufrido esos espantos y esas legiones. Hay un personaje en particular que encuentro en la Biblia que Dios tenía algo programado, un destino, un derrotero, y como dice Jeremías 29:11, pensamientos o planes de Dios de paz y no de sufrimiento. Pero hubo gente que lo quiso hacer sufrir y era gente envidiosa, terriblemente envidiosa. Lo más doloroso, y es cierto, que las heridas que más duelen no son las de los extraños fuera de nuestra casa. Las heridas más dolorosas son las que están dentro de la misma casa. Y a este personaje le sucedió eso. Fue un personaje que nos dice la Biblia que sus hermanos le tuvieron envidia. Me ha llamado poderosamente la atención que en uno de los textos del Evangelio, por eso este del Antiguo ha sido llamado tipo de Cristo, José, el famoso José, porque la Biblia dice que sus hermanos le tenían envidia. Y en el Nuevo Testamento nos dice que uno de los gobernantes del imperio romano sabía que a Jesús por envidia le habían entregado. ¡Guau! Tremendo que un gobernante romano del imperio, sin ser cristiano, tenía el discernimiento que a Jesús, dice, sabía que a Jesús por envidia le habían entregado.
a Jesús. A José le tenían envidia y entonces sucedió algo singular que yo quiero que miremos abriendo nuestra Biblia inmediatamente en Génesis. Y en Génesis, el capítulo 37, vamos a mirar rápidamente allí, Génesis 37, 28, al hermano que le tenían envidia, y estamos hablando, acuérdese, que estamos enmarcados dentro del derrotero camino hacia el destino que Dios tiene. Dentro de esos episodios sucedieron cosas en la vida de José. Génesis 37, 28 nos dice lo siguiente: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, o sea, de un pozo, de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¡Qué tremendo! Otra vez José es tipo de Cristo, porque también el Señor Jesús, así como le tenían envidia, también, igual que José, fue vendido por piezas de plata. A José por 20, al Señor Jesús por 30. Entonces, Él es tipo de Cristo. En ese camino hacia la victoria que Dios tenía para José, se presentaron estos problemas tan terribles para el pobre José. Fue llevado como esclavo. Pero la Biblia nos dice que su amo, Potifar, a quien después le vendieron, veía que Dios estaba con José y todo lo que él hacía en su mano era prosperado. O sea, se dio cuenta. Bien. Entonces, trasladémonos ya de Jeremías, los planes que Dios tiene para nosotros, a los episodios que hay dentro de ese recorrido, que podemos llegar a tener a veces sufrimiento, pero, muy importante, si alguien te trata de hacer daño, jamás olvides que si Dios está contigo, los que te traten de hacer daño verán con sus propios ojos cómo Dios te respalda y Dios te prospera. ¿Y habrá más envidia? Por supuesto que sí. Van a ver cómo Dios te prospera. Yo he visto tantos casos en la vida real, claro, en la Biblia, en la historia universal, de personas que fueron ultrajados, rechazados, les hicieron bullying o matoneo, los persiguieron y ellos lloraron resignados. Y Dios mira la resignación y las lágrimas, y en su presencia esas lágrimas se convierten en gotas de aceite de oro. Y Dios empieza a bendecir y transformar a aquellos que han sido perseguidos. Así que no te afanes. Bueno, sigamos en Génesis capítulo 38. Dice la Biblia en el capítulo 38, y encontramos allí a José de nuevo, y nos dice la Biblia que el Señor estaba con José, que Dios lo había bendecido y que Dios le había dado a José el gozo de poder ver que él era prosperado. Es increíble cómo Dios levanta a José y Dios pone a José en un alto rango. Esta semana precisamente en nuestro Facebook yo estaba comentando también, y por eso estaba señalando, preparando nuestro mensaje para el día de hoy. Y entonces dice la Biblia que Dios estaba con José. Vamos a mirar un momentico, permítanme. Dios estaba con José y Dios había prosperado de una manera especial a José. Discúlpenme, quiero compartir un momentico, un poquito, lo que puse en nuestro Facebook, y precisamente dice que Dios estaba con José y todo cuanto había en su mano era prosperado. Bien, ¿qué significa? Dios quiere que todo cuanto caiga en tu mano sea prosperado, pero hay una clave. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es esta: ¿está Dios verdaderamente conmigo? ¿Me respalda Dios? O todavía aún mejor, ¿yo estoy con Dios? ¿Estoy yo con Dios? Él está conmigo, su presencia, pero ¿estoy yo con Dios?
Y ahí entonces viene la bendición celestial de nuestro Padre Celestial. Todo lo que José hacía y caía en su mano era prosperado. Bueno, y por último, permíteme decirte, enfatizando el hecho del destino de Dios que hemos leído en inglés y en español, acerca de que Dios no tiene planes de destruirnos sino de bien, la manera como Dios desea que nosotros seamos bendecidos. Eclesiastés, por favor, acompáñeme ahora al libro de Eclesiastés. Y vamos a leer allí, en Eclesiastés, el capítulo 2. Eso yo quiero que usted me acompañe a Eclesiastés, el capítulo 2. Y grábese este texto antes de nuestra conclusión de hoy. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Eclesiastés 2, 24. Este es uno de los textos magistrales. Dice lo siguiente: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Podríamos titular a ese versículo de la mano de Dios. Así termina el texto, de la mano de Dios. ¿Qué significa, mi amado? Cuando estamos de la mano de Dios, los hijos, los cristianos, de la mano de Dios, todas las cosas que nos pasen pueden ser cosas que, aunque haya problema, al final serán de mucha bendición, tomados de la mano de Dios. Y yo lo he llamado así: comilonas y bebelonas, comilonas y bebelonas aprobadas por Dios. Hemos dicho al comienzo hoy que el propósito de Dios es que en el trayecto hacia el destino seamos felices, que tengamos episodios placenteros, espirituales y materiales. Atención, espirituales y material. Espirituales cuando le alabamos, cuando estamos contentos. Hemos venido hoy a este lugar a alabar a Dios, a adorar al Señor. Eso es una satisfacción espiritual, pero también la satisfacción espiritual es que tú tengas alegría, que tengas paz. Y la satisfacción material está aquí. Entonces, por eso lo que la Biblia nos dice es que coma y beba. Dios quiere que comas y bebas. Y seguramente la mayoría de las personas, y me alegra eso, que incluso personas que no tienen grandes recursos económicos dicen: estuve feliz en mis fiestas, estuve feliz, con mi familia celebré, así hubiera sido una sopita, un caldito, un consomé, cualquier cosa y un ponquecito, le dimos gracias, le dimos gracias a Dios y estuvimos felices. El Señor dice que un bocado seco y en paz, o sea, quizá una provisión no muy grande, es mejor que una casa de contiendas llena de provisiones. Hay gente que tiene provisiones, pero son infelices. Pero a nosotros Dios nos ha dado la satisfacción de las comilonas y las bebelonas dentro del ambiente de su presencia. Me gusta el final. Y dice que el hombre debe estar tomado de la mano de Dios. He visto que esto es de la mano de Dios. Tomémonos de la mano de Dios. Disfrutemos el momento. Disfrutemos el ratico que Dios nos da. Démosle gracias al Señor por cualquier detalle que Él nos quiere dar. Agradezcámosle a Dios. Disfrute su trabajo. Eso no es pecado. Eso es parte de la bendición de Dios. Claro que cuando la Biblia dice aquí de beber, no está refiriéndose a emborracharse, no, a drogarse o a hacer esas cosas, no. Son comilonas y bebelonas aprobadas por Dios. Entonces dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias, pude comer bien, pude dormir tranquilo la noche anterior.
pude celebrar y beber lo que yo quería. Y mire que de verdad a veces es tan delicioso cuando tú puedes. Yo sé que hay personas que tienen sus comidas preferidas y sus bebidas preferidas, sí. A algunos les fascina su pescadito, a otros les gusta el filet de carne, el pollito, a otro una bebida, a otro otra, a algunos les fascina el agua, pero a otros, por ejemplo, nos puede fascinar muchísimo una deliciosa malteada de fresa o de chocolate o de café, ¿verdad? Y usted dice, ay, esto era lo que yo deseaba, terminar mi almuerzo con esta bebida o con esta malteada o con este jugo. Y usted soñaba y dice, ay, delicioso, cómo me cayó de bien ese jugo de curubas o de piña, y usted disfruta eso. Y la Biblia nos muestra que Dios se pone contento, que Dios se agrada. Mírelo así y compárelo de esta manera. Cuando usted tiene sus hijitos o un sobrinito o un nieto y usted lo ve pasarse la lengua así por los labios, y usted dice, ay, está contenta mi niña, está contento mi niño. Y usted es feliz como papá, mamá o tío o abuelo de ver a su niño disfrutar una comidita, el helado que le fascina, que le gusta, y usted se pone contento. Pues déjeme decirle, lo que la Biblia dice aquí en el libro de Eclesiastés que acabamos de leer, y ese versículo es que Dios se pone contento, satisfecho de verle a usted feliz. Dios es un Padre amoroso y Él definitivamente nos quiere ver felices. Pero nuestra parte, concluimos, nuestra parte, tenemos que ser agradecidos con Dios. Por favor, seamos agradecidos. Digámosle, Señor, gracias por esa cena, por esa bebida, por esa comidita. Gracias, Señor, dígale, por la chaqueta o la blusa que usted se puso. Señor, gracias por el regalito que me hicieron y que usted pudo hacer para ver a otra persona feliz. Por todo eso, dígale, Señor, muchas gracias, que pude hacer feliz a alguien y me hicieron feliz también a mí. La Biblia nos muestra que Dios aprueba, que Dios se agrada, que Dios es bueno y que Dios no tiene planes, dice la Biblia, en la traducción del inglés al español que le mencioné, que Dios no tiene planes de dañarnos, de hacernos sufrir, sino que los planes que Dios tiene para nosotros son futuro y esperanza. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén, aleluya. Sí, Señor, esos son los planes de Dios, futuro y esperanza. En Dios tenemos eso. Le invito a que oremos brevemente. Incline su rostro o como quiera. El otro día vi que personas se habían arrodillado aquí en el auditorio, alguien y luego otra persona mientras estábamos orando a Dios. Hágalo como quiera, pero dele gracias a Dios por la felicidad, por la vida, por la presencia de Dios en nuestro corazón. Dele gracias a Dios por darnos tanta paz y tantas satisfacciones espirituales y materiales. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias, Señor. En este día estamos agradecidos y contentos porque a través de tu palabra, Señor, hemos visto que tú sí tienes planes buenos, que tú sí, Señor, tienes propósitos buenos, que tú sí, Dios, tienes bendición y una mesa preparada. Y tú tienes ya, Señor, un derrotero, un plan, un camino. Y tú ya tienes, Señor, un destino. Y tú, Señor, tienes preparado y tus pensamientos, la obsesión tuya, Dios, es una obsesión de paz, de esperanza, de futuro y de bendición para nosotros. Dios, gracias por tus planes. Y solamente te pedimos hoy, Dios, ayúdanos a descubrir. Danos la revelación, Señor, para descubrir lo que tú tienes programado, obsesionado y los sueños que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos, por favor, Señor, a descubrir esos sueños y planes tan lindos que tú tienes. Amén.